Claro que sí. Adelante, Armandito. Muy Hacemos, bien. luego nos Bendito da el Padre tiempo. Celestial, bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad de volvernos a reunir para el estudio de tu palabra. Bendice este momento, bendice este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos que están conectados, los que no se han podido conectar. También bendícelos, Señor, y procura que sus pasos sean cortos para estar aquí en el estudio. Te damos gracias también, Señor, porque una vez más nos reunimos y estamos estudiando aquí el libro de Mateo, Señor. Te pedimos por la vida de Brendis, que nos va a dar el estudio, que la bendiga, Señor, y que a través de sus palabras podamos entender. Danos un corazón abierto, Señor, un corazón entendible, Señor. Y te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. pues me mandaste unas diapositivas, Brenda, te las voy a poner. Sí, Jaco, Tú me gracias. dices cuando vaya, me vas guiando cuando vaya Cambiando. llena de diapositivas, ¿no? Sí, Ahí está gracias. ya todos. Bueno, pues el tiempo es tuyo, Brendis, y pues ahí juntos todos iremos sacando el capítulo. ¿Vale? Sí, ahí vamos, pues apoyándonos y compartiendo, porque la Claro, finalidad de estas reuniones es precisamente aprender todos, ¿no? claro, exactamente. Muy bien. Voy a cerrar mi cámara. Sí. Ahí está. Bueno, pues este Evangelio de Mateo, pues nos ha abierto los ojos, bueno, en lo personal eh, me hace conocer más a Jesucristo y pues enamorarme más porque es muy claro. Y bueno, nada más un poquito de contexto. Recordemos que en el capítulo 1 vimos la genealogía de Jesús, cómo a través de esa genealogía, de las promesas que hizo Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, pues viene esa promesa de que iba a ser el Mesías de la tribu de Judá. A David le dijo que de su tribu iba a haber un descendiente que iba a reinar eternamente, ¿no? Entonces vemos su genealogía y efectivamente se cumple esta promesa, ¿no? Y ya en el versículo, a través de José, que es el padre adoptivo de Jesús, legalmente le corresponde esta promesa a Jesucristo. Y en el capítulo 2 pues vimos a los magos del Oriente, ¿no? Que estos magos, pues eran más astrólogos, estudiaban más las estrellas y eran muy sabios. Entonces, ellos se dedicaban a visitar a los reyes, a la realeza. Y cuando esta estrella vieron que la estrella de Belén, que era para el rey de los judíos, pues lo fueron a visitar, ¿no? Pero pues Herodes estaba mal de la cabeza, tenía ahí un síndrome muy raro y no quería que nadie lo sustituyera. Entonces, este, pues quería mandar matar a nuestro Señor Jesucristo y bueno, le dijo el ángel a José que huyera a Egipto, ¿no? Ahí nos quedamos. Entonces vemos que del capítulo 2 al 3 ha pasado ya bastante tiempo. No es como que aconteciera inmediatamente al año siguiente. Realmente vamos a ver que ya pasó bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, este es el contexto más o menos muy corto de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver el bautismo del Señor Jesús, la preparación y la revelación. O sea, este Evangelio de Mateo, de este capítulo 3 pues marca el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y presenta a su precursor, que es Juan el Bautista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Bueno, pues aquí vamos a ver esta figura de Juan el Bautista.
Pero este versículo 1 pues nos dice muchas cosas. En aquellos días, como les comentaba hace rato, pasaron entre 20 y 25 años para llegar a este capítulo. Por eso dice que en aquellos días. Mateo no nos da como que una historia de los acontecimientos de Juan el Bautista, el tiempo que pasó, o de lo que vivió Juan el Bautista, de cuando era niño, nada. Ya nos da, se va directo a vino, ¿no? Vino Juan el Bautista. O sea, como que ya da por hecho que nosotros conocemos quién es Juan el Bautista. Y bueno, en el Evangelio de Juan nos habla de Juan el Bautista y también en el Evangelio de Lucas también nos habla de Juan el Bautista. Entonces, por eso Mateo pues da por hecho que nosotros ya conocemos quién es Juan. Pero brevemente ahorita vamos a ver quién es Juan el Bautista. Rápidamente. Bueno, Juan el Bautista nació en una pequeña villa cerca de Jerusalén, quizá en el año 6 antes de Cristo. Su padre era Zacarías, que era sacerdote, y su madre era Elizabeth, que era parienta de María, la madre de Jesús. Vemos que Marcos sí comienza con su relato en el ministerio de Juan el Bautista. Dos referencias que él hace en el Antiguo Testamento es Isaías 43:5, que dice que es la voz que clama en el desierto, y Malaquías 3:1, que habla sobre el mensajero que preparará el camino, ¿no? Pues vemos que Juan era, pues él no adornaba las palabras, él iba al grano y directo. Tenía una fuerza increíble para proclamar el evangelio con un celo hermoso que muchos quisiéramos tenerlo. Eh, y entonces, pero también era muy enfático, muy directo, ¿no? Él decía las cosas como eran. También vemos que, pues, este Juan, como dice Isaías 40, que es la voz que proclama en el desierto, también decían que era el Elías, que era un Elías, ¿no? ¿Se acuerdan que Elías iba a venir antes que nuestro Señor Jesucristo? Entonces pensaban que era Elías, pero realmente era como un Elías, pero porque tanto Elías como Juan vivieron en tiempos de apostasía y rebeldía. Entonces, Juan quería enfatizar, más que decir que era como Elías, quería enfatizar esa etapa que vivió en ese tiempo Reyes, ¿no? Entonces, este Juan más que nada quiere enfatizar este parecido con Elías. También Juan era nazareo. Jesús era nazareno y Juan era nazareo. Nazareo eran aquellos que hacían votos y que no se cortaban el cabello, que no tomaban vino. Así le dijo el ángel a su mamá Elizabeth, ¿no? Que él tenía que ser nazareo porque era apartado de Dios. Entonces, brevemente, pues, la vida de Juan. Bueno, el ministerio de Juan comenzó, según Lucas, en el 15º año del imperio de Tiberio César. Ajá, y él era un mensajero, un heraldo. Los heraldos eran eran los mensajeros que llevaban las noticias, las buenas nuevas de la realeza, de los reyes. Entonces, a Juan se le consideraba como un heraldo. Ujú. Y el mensaje de Juan el Bautista era denunciar el pecado y el arrepentimiento, sobre todo que se arrepintieran del pecado, que fuera su arrepentimiento genuino y que no fuera nada más de puro sentimiento, sino que realmente se viera un cambio en este arrepentimiento, este cambio que da frutos, ¿no? Entonces, por eso Juan, su mensaje es precisamente el arrepentimiento, este cambio de parecer, este cambio de mente, dar una vuelta de 180 grados y arrepentirte y que se vea tu cambio en tu manera de ser, en tu forma de ser, en tus frutos. Así es como tenía que ser este cambio, ¿no? Y bueno, pues ya entrando a la materia, leemos el versículo 1.
referente a quién era Juan el Bautista, ¿no? Entonces, en aquellos días ya dijimos que pasaron entre 20 y 25 años, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. La palabra desierto, pues viene precisamente de este arrepentimiento, de esta manera de decir, ¿sabes qué, Señor? He pecado y necesito de ti. Este desierto de decir, no puedo yo solo, necesito de ti para que pueda tener este cambio, para saber que estoy pecando, para confesar mis pecados y para tener estos frutos, ¿no? Entonces, en el desierto es en el contexto de juicio, pero a la vez gracia, ¿no? O sea, que sí, efectivamente, este desierto es un juicio, pero que Dios en su infinita gracia lo rescata y lo salva, ¿no? Más o menos. Por eso dice en el desierto. Versículo 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esto como les comenté hace rato, de arrepentíos. Esto es un cambio de mente, ¿no? Como decía hace rato, eh, se me fue la palabra metanoia, en griego, metanoia, algo así, dice que este cambio es precisamente el hecho de que tú digas, estoy cambiando, pero estoy demostrando mi cambio en lo que yo hago, en lo que yo soy. No nada más decir de dientes para adentro, cambié y ay, sí soy bien bueno, Señor. No, porque eso precisamente hacían los fariseos y los saduceos, ¿no? Por eso más adelante vamos a ver cómo Juan los enfrenta. Pero bueno, este es el término de arrepentimiento. Mm, mm. Japo, no sé si tú nos podrías apoyar tantito en respecto a esto de metanoia, del cambio. Si nos podrías explicar un poquito de esto. Claro que sí, Brendis. Mira, Gracias. la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia y lo que indica literalmente es un cambio de mente, no de mente, de mente. O sea, tienes que cambiar tu manera de pensar, con respecto a algo. Estaba leyendo algo interesante, miren. Cuando dice arrepentíos, de qué es de lo que nos tenemos que arrepentir? Decía aquí, cambiar nuestra mente con respecto a Dios, cambiar nuestra mente con respecto a Cristo, cambiar nuestra mente con respecto a mí mismo, cambiar nuestra mente con respecto al pecado. Ok. Cualquier concepto que uno tenga acerca del Dios que no sea el que revela las escrituras, de eso tengo que arrepentirme, de eso tengo que cambiar mi mente, o sea, tengo que arrepentirme. O sea, eh, cuando muchas veces pensamos, y tristemente se ve por todo, que Dios es eh, muy bueno, ¿sí? Tan bueno que Él no mandaría al infierno a alguien, ¿sí? Pero olvidamos la justicia y la santidad de Dios. Entonces, si yo pienso, o que yo pienso que Dios tiene una balanza, y aquí pone mis obras buenas, acá pone las obras malas, y según para donde se incline la balanza, Dios va a tomar una decisión con respecto a mi destino eterno. Esas son las cosas que me tengo que arrepentir de pensar eso, cambiar mi mente de eso. Tengo que ver a Dios con sus verdaderos atributos que revela la Escritura. Con respecto a Cristo, no podemos estar pensando que Jesucristo, sí fue un buen maestro, un carpintero, un filósofo, un maestro, un revolucionario. No. El concepto que yo debo tener de Cristo, sí, puede ser todo eso, pero el concepto es que Él es mi sustituto en la cruz. Él es mi sustituto. Así es, si yo no pienso eso, de eso tengo que cambiar mi mente, verlo a Jesucristo como mi sustituto en la cruz. Que Él fue a la cruz para morir por mis pecados. Y eso tiene la preposición para, ¿sí? Mas Cristo muestra su amor para conocer que siendo
pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, tiene ahí doble acepción la preposición. Una, por nosotros, fueron mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz, ¿sí? Y también significa que por nosotros que Él toma nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros de pagar, Él lo toma, ¿sí? Tengo que cambiar con respecto a mí mismo. Si yo pienso que soy muy bueno, ¿sí? O que no soy tan malo como otros, tengo que cambiar mi manera de mente, ver lo que Dios dice, que somos pecadores todos, ¿sí? Sin posibilidad de salvarnos por nosotros mismos. Eso, si yo no estoy viéndome así, que soy un pecador, porque a mí ya nos tocó una vez, ¿verdad, Leti? Que con una cliente que decía, le dijo a Leti, bueno, ¿usted se considera pecadora? Ay, no, ¿cómo cree? ¿Seguro que es pecadora? Y dice, bueno, pero no mucho. O sea, si tú piensas que eres muy pecador, ¿sí? Entonces, eso tienes que cambiar tu mente, ¿sí? Cambiar tu manera de pensar. Que Dios nos ve como pecadores incapaces de salvarse por sí mismos, ¿sí? Y cambiar nuestra mente con respecto al pecado, porque a veces pensamos que el pecado es lo más grotesco, asesinar, traficar, robar, matar, etcétera. Pero hay que entender bien la teología del pecado, o sea, lo que la Biblia dice, hasta dejar de hacer lo bueno es un pecado, ¿sí? El, lo que no se hace por fe es pecado, ¿sí? Entonces, y con una sola vez que pequemos, es como si no hubiéramos cumplido nunca nada. O sea, esas son las cosas de las que tiene uno que arrepentirse, cambiar nuestra mente con respecto a eso. Eso es lo que realmente, porque algunos piensan que arrepentirse es sentir tristeza por tu pecado o lamentar las consecuencias, sí. Que arrepentirse es llorar. No, nada de eso son emociones nada más. O sea, tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra mente, confesar lo que Dios dice. De hecho, la palabra confesar en griego es homologome, que es decir, lo mismo que Dios, ¿sí? Entonces eso es confesar y arrepentirnos. Hay un detalle muy curioso, miren. Por ejemplo, el Evangelio de Juan únicamente menciona creer. Creer en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo. Y no menciona para nada la palabra arrepentimiento. Pero es que es como una moneda. O sea, para creer debe haber arrepentimiento, ¿sí? Sin arrepentimiento no puede uno creer. O sea, es una moneda con dos caras, el arrepentimiento y la fe, el abandono del pecado y volverse a Cristo. Miren, pero ¿por qué Juan no lo menciona? Y yo creo que hay cosas que dar por sentada. Si, por ejemplo, yo dijera, voy a ir al toreo, pero tengo que salir de Iscali. O sea, es obvio que si quiero ir al toreo, tengo que salir de Iscali. Bueno, entonces lo que Juan no menciona el arrepentimiento, porque para creer, genuinamente tienes que arrepentirte de todas esas cosas, cambiar tu concepto de Dios. Yo era uno de esos que pensaba que hacía cosas malas, pero que también hacía muchas cosas. Bueno, no, hasta que entendí que con un solo pecado. Entonces, eso es a lo que se refiere metanoia, el cambio de mente que conduce a un cambio de vida. Claro. Y los judíos era lo que no hacían. Los judíos nada más se fijaban en sus leyes, en sus tradiciones, y nunca hubo ese arrepentimiento genuino. Por eso es que tuvieron que bajar al Jordán, donde estaba Juan bautizando, porque bajar al Jordán significa humillación. Y bautizarse significa precisamente eso, porque era el mensaje de Juan, el arrepentimiento, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por tu explicación, muy bien. Muy entendida, muy entendida. Los judíos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham ya tenían el pase directo al cielo. Entonces, eso es lo que le estaba tratando de dar a entender Juan, que no era necesario el arrepentimiento, de lo contrario, no iban a lograr nada Claro, Juan el Bautista, ¿verdad? con el Muy bien. Bautista. Así Ok, es, Randy. gracias, Jacob. No hay de Bien. qué. Entonces, bueno, también menciona, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos como tal lo entendían los judíos. En el Antiguo Testamento entendían que el reino de los cielos era con este matiz mesiánico, ¿no? Que iban a llegar a rescatarlos de estas opresiones de estos países extranjeros, de estas naciones extranjeras, que iban a llegar a rescatarlos de estas opresiones.
Y sí, efectivamente, el reino de los cielos se refiere, Juan, a esto, se refiere a esta liberación que iban a tener, pero no nada más en un sentido político ni en un sentido civil, sino en un sentido espiritual. En un sentido espiritual, el reino de los cielos está hablando, ¿no? De precisamente de que iba a haber una restauración política y nacional de Israel, iba a haber una expulsión de los opresores extranjeros, iba a haber una paz y prosperidad mundial bajo el gobierno de un líder ungido, el Mesías. O sea, está hablando precisamente con este matiz mesiánico. Este es el reino de los cielos. Ajá, no está hablando del reino eterno, sino de este reino mesiánico. Ujú. Ese es el contexto que Juan el Bautista les está dando a los judíos, hablando de este reino de los cielos. Dice, eh, se ha acercado porque Jesucristo ya iba a hacer su ministerio público, ¿no? Ya él iba precisamente el precursor, Juan el Bautista, era quien iba a enseñarle a los judíos a su Mesías. Les iba a decir quién iba a ser su Mesías, quién iba a ser su Salvador, el que los iba a redimir. Esta era la presentación que Juan el Bautista tenía que hacer, era su principal meta, ¿no? Y el mensaje principal no era inmediatamente político, como les decía, sino un llamado urgente al arrepentimiento y a la pureza interior como preparación para el juicio final de Dios y la inminente llegada del reino. Entonces, esto es lo que significaba el reino de los cielos. Dice, el bautismo de Juan simbolizaba una purificación de los pecados, algo eh, novedoso para la nación judía, ajá, de la época de Juan en que se trata, eh, que se centraba más en leyes de pureza y ritual externo, ¿no? Una preparación moral y espiritual individual a través del arrepentimiento. También esto era individual, ya no era tanto como una nación. Si bien es cierto, es el pueblo elegido de Dios y que Él ha prometido rescatar a esta nación, también de manera individual los estaba llamando al arrepentimiento. Como personas individuales tenían que arrepentirse, ¿no? Y que fuera genuino este arrepentimiento, como ya lo explicó Juan Carlos. Eh, y bueno, esto de versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, es lo que les explicaba hace rato. Esa era la principal función de Juan el Bautista, enseñarle al pueblo judío quién era su Mesías. Por eso él estaba preparando el camino, ¿no? Incluso ahorita vamos a ver, cuando él llega a bautizarse, él le dice, pero si yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a que yo te bautice. Entonces, eso es enseñarles el camino a los judíos de quién era el Mesías, quién era Jesucristo, que era el que los iba a liberar precisamente de este pecado, pero más que físicamente o políticamente o civilmente, tenía que ser espiritualmente, ¿no? Versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo ¿Nos de escucha, camello. Brendis? Yo sí escucho, ¿Sí? sí, yo sí escucho. Ahí. ¿Ya escuchas, Armandito? Se oía cortado. Ya Ah, te ok, escucho mejor. de acuerdo. Perdón. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestres. Bueno, aquí Mateo está enfatizando precisamente el carácter de Juan, ¿no? Juan era una persona, bueno, por la vestimenta que nos está describiendo aquí Mateo, que vestía piel de camello, esta piel de camello era, pues, para las personas que no tenían recursos,
para las personas que no tenían recursos para comprar una tela para vestirse. Esto era como el desecho de la piel de los camellos, ¿no? Entonces de ahí, no sé, las personas que no tenían recursos para comprar ropa, pues de ahí la agarraban y hacían su vestimenta. El cinturón que lo ceñía, eh, pues como cuando Jesús le dijo a sus discípulos que le lavó los pies, ¿no? Me voy a ceñir el lomo para limpiarle los pies. Así era como prepararse para un servicio, para algo, para hacer algo por el prójimo. Y luego dice que comía langostas. Las langostas eran los insectos que podía él cazar en los bosques, porque estas langostas no las vendían en los mercados. Ajá, o sea, no vendían estas langostas en los mercados, simplemente Juan, la persona podía ir y cazarla para podérsela comer. Y este alimento estaba permitido por la ley mosaica. Y miel silvestre también, pues la miel silvestre, él podía ir a tomar la miel que él quisiera comer, ¿no? Entonces esto era una persona, pues de bajos recursos. Muchos piensan que pertenecía a una secta, esas sectas que no querían lujos, que no querían nada del mundo, pero no, Juan no pertenecía a esa secta. Su finalidad no era decir que era humilde y que la gente le dijera, ay, qué humilde eres, Juan. Su finalidad era hacerse parecer a Elías, que Elías Sí. era lo que proclamaba, ¿no? Que proclamaba precisamente estas vestimentas, pero por el servicio que él daba, no porque se quisiera ser pobre o humilde, sino que era el mensaje que él quería decirle a los judíos, que él vieran que era como un Elías, Y ¿no? además demostraba con todas esas acciones su dependencia total de Dios para su ministerio. Sí. Exacto, Era, ¿sí? Un escritor dice que Juan el Bautista no era asceta, y investigué que era asceta, y asceta es una persona que dice que, ay, perdón, no alcanzo a ver, que parecía que tenía muchas necesidades, que vivía con mucha austeridad, con disciplina. Entonces, no, esa no era la finalidad de este Juan, sino ahorita lo que nos explicó Juan Carlos, ¿no? Que demostrar esta dependencia a Dios y que le servía a él sin que la gente le aplaudiera, sin darle gloria a la gente, sino la gloria era para Dios, ¿no? Eh, ¿Perdón? no, digo amén. Amén, Amén. amén, amén. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Bueno, es que también aquí, por ejemplo, ¿por qué precisamente en el desierto? Ustedes han preguntado por qué es que Juan estaba predicando en el desierto. Un escritor, y me gustó mucho lo que dijo, explicó que esto del desierto es para los judíos, pues representaba cuando Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y que los llevó al desierto. Entonces, para ellos, o sea, les decían desierto y lo relacionaban con esa época, ¿no? Entonces, dice el escritor, ellos regresaban a un lugar de juicio, el desierto, donde la condición de Israel como hijo amado de Dios tiene que ser restaurada mediante el cambio de orgullo por humildad. La decisión de volver al desierto significa el reconocimiento de la historia de Israel como una desobediencia y rebelión y un deseo de comenzar de nuevo. La proclamación de Juan del perdón de los pecados proporciona seguridad que Dios extiende tanto gracia como juicio. Y este es en el contexto de juicio y gracia que el pueblo de Jerusalén y Judea sale al desierto para ser bautizado por Juan. Entonces, por eso es bien importante saber por qué en el desierto, ¿no? Por este contexto que ya tenían los judíos del desierto. Y saben que es un juicio, pero que también Dios extiende su gracia sobre ellos. Y por eso iban al desierto a ser bautizados por Juan, para arrepentirse de estos pecados, para cambiar de mente, ¿no? Entonces, vemos que la dieta de Juan el Bautista era la que consumía una persona pobre en su tiempo. Como les decía, las langostas las cazaban en el bosque, ¿no? No las vendían en el mercado.
En el tiempo de Juan, comer langostas y miel simplemente significaba que prefería o que estaba limitado a una simple dieta de un hombre con pues, recursos limitados. Ujú. Muy bien. Sí. Versículo 4 ya leímos, ¿verdad? Ok. Sí, sí. El 5 también ya, y salían de Jerusalén a Judea. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, pues ya explicamos también cuál era el ir al Jordán o bajar al Jordán para ser bautizados, precisamente para el arrepentimiento y para la confesión de pecados. Versículo 7. Si quieres, ponemos la Ah, ok, diapositiva, sí. por favor. Sí, 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 sí. Gracias. Versículo 7 dice, Brendis, mande. parece que Juan el Bautista predicaba del lado oeste del río Jordán, donde está Jericó. Entonces, aparte de ahí, hay una parte inmensa de desierto y estaba cerca precisamente del río Jordán para poder bautizar a las personas que llegaban a él. Sí, 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 efectivamente. Y estaba cerca de Belén, ¿no? También, Belén está hacia abajo, hacia el sur. hacia el sur. Está Jericó, está Betania, Jerusalén, y luego está Belén, hacia el sur. Y también Juan el Bautista predicaba a los judíos únicamente. Sí, y Este, toda la parte oeste del Mar Muerto, ok, sí, el Mar Salado, ok. toda la parte de Gadi. Pues, bueno, Perdón, me salí tantito de lo tuyo, Brenda. Aquí te traigo este mapa, mira, que sirve para ubicarnos en los lugares. Ok, Ya, aquí, ¿sí ven mi cursor? Mi sí. cursor, aquí. sí, sí, sí. Más o menos va a salir esta manera de repaso. José y María van a Belén para el censo romano, ¿sí? Luego de ahí nos vamos al 2. En Belén ya Jesús nace. Luego 3, Jesús es presentado en el templo. A los 12 años Jesús va a Jerusalén para la Pascua, ¿sí? Y luego acá José, María y Jesús regresan a Nazaret, obviamente después de regresar de Egipto. Pero me llama esto, miren, en Juan dice que, en Juan, en el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista bautizaba aquí en Enón. Y si se fijan, Enón está muy cerca de Galilea, ¿sí? Ajá. Pero acá en este sitio, Ah, dice, el sitio probable a donde Juan bautizó a Jesús, como decía hermanito, ahí está muy cerquita de Jericó. Y vean, aquí está todo el desierto de Judea. Y Jesús salió de Galilea para ir a encontrarse con Juan, pero ¿dónde estaba bautizando Juan? ¿En Enón? ¿O acá en Jericó, o cerca de Jericó? No, En Jericó, ¿no? A las orillas del río Jordán, a ¿sí? las sí, a las series del ¿Sí me Río. explico? O sea, Juan normalmente bautizaba acá en Enón, y lo dice el Evangelio de Juan. Pero acá tuvo que haber sido aquí, por eso dice sitio probable donde Jesús bautizó a Jesús, por lo que nos dice, Juan, ¿qué dije? Jesús bautizó a Jesús. Perdón, Juan bautizó a Jesús, fue acá. Sí, O entonces, sea, ahí está cerca Galilea. no, Galilea está acá al norte. Miren, Al esta norte. repita Ahí nos va a está, ayudar. así ya la vi Esta Galilea. región del norte es Galilea, ¿sí? Ajá, Sí. La región que queda como sándwich en medio, esa es Samaria. Y ajá, Vale. Judea, está toda esta región de Judea, está ujú, aquí al sur. De hecho, cuando los Al sur. judíos tenían que ir de Judea a Galilea, preferían rodear Samaria, aquí por el río Jordán, con tal de no cruzar por Samaria. Por eso a los discípulos se les hizo raro que Jesús quisiera pasar por ahí, pero Jesús tenía su plan, ¿sí? Pero entonces Samaria era el mestizaje que resultó de cuando se llevaron al reino del norte cautivo, ¿sí? Que Sí. fue, ¿ay, quién fue, hermanito? Se me olvidó. Asiria, Asiria, Asiria. era puro samaritano aquí. Pero entonces, fíjense, entonces en la región sur está Judea, en medio está Samaria y Galilea está al norte, que era donde vivió Jesús, ¿sí? ajá, Donde Juan estuvo bautizando aquí en Enón. Pero el bautismo de Jesús dice que ya no estaba en Enón, en el río Juan el Bautista Jordán. estaba en el desierto de Judea y hasta allá fue Jesús a encontrarse con él para ser bautizado.
Bueno, nada más puse el mapita para que nos Sí, para ubicáramos un poco ubicarnos. con las regiones, ¿no? Bueno, me regreso Sí. a lo que Sí, estaba Muchas contigo. gracias, Japo. Sí, Déjame. este, sí, para ubicarnos más o menos cómo Sí, estaba. porque luego no teníamos idea dónde están No, geográficamente no. los lugares y me sí, regreso sí. a donde estamos. Tú me dices si esa es En la, el 7 por favor, la diapositiva del 7 al 12. Esa. a ver, pero estoy en la diapositiva 2. Sí, ¿Esta? no, esa ya la pasamos, la que Entonces sigue. sigue esta. Esa. Ah, ok, Este, adelante, Brendis. Gracias. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, entre la gran multitud que salió a escuchar a Juan el Bautista, había un buen número de fariseos y de saduceos. Nada más rápido, para recordar quién eran fariseos y los saduceos. Los fariseos eran muy ritualistas, estaban muy sí, apegados a la letra de la ley. Y un ejemplo podría ser este Nicodemo, José de Arimatea, Saulo de Tarso, Gamaliel. Y los saduceos eran muy racionalistas del Nuevo Testamento. Negaban la resurrección, no creían en los milagros, no creían en los ángeles. Esta era una jerarquía religiosa, los saduceos y los fariseos. Entonces, cuando supieron que Juan el Bautista estaba en el río bautizando, ellos se acercaron, ellos querían ser bautizados, pero Juan ya los conocía, ya sabía cómo eran, que eran sumamente apegados a la ley, muy tradicionalistas, más bien eran apegados a la ley, pero no la cumplían y eran muy tradicionalistas, porque entonces ya estaban dejando la ley de lado y estaban siguiendo sus tradiciones. Y entonces les dijo, ustedes son una generación de víboras. ¿Por qué? Porque veía la hipocresía de ellos en el sentido de que no hacían lo que debían de hacer, sino hacían lo que ellos creían que tenían que hacer y a la gente las obligaban a hacer cosas que eran muy pesadas para ellos, como estar haciendo ofrendas, todo este tipo de cosas que para la gente era muy costoso. Vivían, en Roma y ellos tenían que dar tributos. Entonces todavía hacer ofrendas para el templo pues era muy pesado para ellos, pero tenían que ser, eran muy estrictos y ellos no lo hacían, ¿no? Ellos no hacían este tipo de ofrendas. Entonces Juan los enfrenta y les dice que primero tienen que cambiar su manera de ser, su así forma de es. pensar, ese cambio, ese arrepentimiento que se va a ver en sus obras, que se va a ver en sus frutos, ¿no? Entonces, generación de víboras es un recordatorio del pecado y de la naturaleza depravada, corrupta y rebelde que hay en el ser humano, ¿no? Entonces, esta jerarquía religiosa querían ser bautizados, pero no se arrepentían genuinamente ni tenían frutos de su cambio, ¿no? Entonces, Juan los enfrenta, ¿no? Les habla de esta manera. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, precisamente el fruto del arrepentimiento es hacer lo que le agrada a Dios, ¿no? Que produzcan evidencia de un genuino arrepentimiento. Y esto no lo se veía en estos personajes. Ta- eh, Ellos se daban golpe de pecho al decir que eran simiente de Abraham. Ajá, se autoatribuían méritos raciales y genealógicos, que nada tenían que ver con la fe limpia en Ujú. Jehová y con el arrepentimiento de los pecados que agradaba a Dios. Entonces ellos pensaban que por ser de la simiente de Abraham ya eran perdonados por Dios, que ya no tenían que hacer nada más que decir, pues somos hijos de Abraham y no hacer ningún cambio en su vida. Entonces, pues Juan les dijo que eso no era correcto, que Dios quiere cambios genuinos en nuestras vidas, que con esta fe, como tú decías hace rato, creer y arrepentirse van de la mano.
¿no? Sí. Entonces, el creer en Dios, en creer en que Él nos manda que cumplamos sus mandamientos, sus ordenanzas, pues nos va a llevar a este cambio de mente, a este arrepentimiento. Los Dame, únicos, ellos pensaban que dame por un sus... segundito, Brendis, nada más para, perdón la interrupción, nada más quería agregar algo desde el 7 que dice, textualmente dice así la Reina Valera 60. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ok. Pero realmente ahí hay un pequeño error en la traducción de la Reina Valera, porque en el griego utiliza la expresión epi, que quiere decir para, o sea que realmente se debe de leer como que los fariseos y los saduceos venían para su bautismo, o sea que querían que Juan los bautizara, ¿sí? Como algo ritual más, como que pensaban que les faltaba un rito o algo. Por eso, No, y por eso es que Juan les dice generación de víboras, o sea, ¿cómo lo sabe? Pues porque Juan era un profeta y sabía que ellos iban hipócritamente nada más, como dices tú, vamos a bautizarnos, pero no había el arrepentimiento de reconocer sus pecados, ¿no? Y sus pecados eran del de pensar que porque eran simiente de Abraham, arrogancia. Sí, de Abraham. una arrogancia espiritual, ¿no? sí, Pero de hecho ellos iban para ser bautizados pero pues Juan siendo profeta le dice, y fíjate, imagínate decírselo a los líderes religiosos, generación sí, de Sí, víboras, hombre, ajá, como dices, Juan no traía pelos en la boca, decía las cosas tal como eran, directo y directas. fuerte. Bueno, perdón, Brandy, sigue. Sí, y precisamente eso hizo pues que lo encarcelaran y que lo mataran, ¿no? Porque Claro. pues él predicaba el arrepentimiento y eso no es muy popular, ¿no? Entre la gente. Entonces, eso pues, dicho sea de paso, pues lo llevó a su muerte, ¿no? Pero Claro. bueno, lo que quería comentarles es que Dios no se agrada de nuestras obras, de nuestros méritos. Él se agrada de nuestro corazón arrepentido, ¿no? Y de precisamente hacer esto, ver ese cambio en nuestras obras, en nuestro actuar, ¿no? O sea, voy a la iglesia y, ay, sí, aleluya, y amén, y salgo y se me mete un coche y ya le empiezo a decir un montón de cosas y a ofenderlo y a lastimarlo, y entonces ahí no se ve realmente mi arrepentimiento, es en mi cambio de mente, ¿no? O sea, realmente estamos ante un Dios santo que quiere que seamos santos como Él, ¿no? Y bueno, los únicos méritos que Dios acepta y le agradan son los de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros para la salvación de nuestros pecados. Versículo 10. Mm, a lo que decía Armandito ahorita, verbalmente tú comentaste algo de que decían que porque eran hijos de Abraham, ya se sentían que sí, ellos eran... pensaban que por ser descendientes de Abraham ya tenían el pase directo, la salvación directa, pero pues no, no era así. Juan estaba diciendo que era necesario arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Y era lo que Ajá. no querían admitir ni los fariseos ni los saduceos. Sí, no lo querían aceptar. Incluso Juan les dijo, que Dios podía levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que eso no Sí, valía, que Dios podía levantar otro pueblo para hacerlo su pueblo, el pueblo elegido de Dios, y que no importaba que fueran descendientes de Abraham, ¿no? Que lo que a eso importaba estaba era refiriendo ese a los arrepentimiento. gentiles. A eso Sí, estaba refiriendo prácticamente a los gentiles. ajá. ¿Verdad? Exacto, de que podía ser que incluso por eso dicen que la salvación viene de los judíos, ¿no? Sí, Eh, Porque por esta sordera, este cegamiento es precisamente para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de ser injertados en la vid y poder ser salvos, ¿no? Entonces, esto es pasajero para los judíos. Va a llegar el momento cuando llegue el Mesías que se van a quitar esta venda de los ojos y se van a arrepentir genuinamente sí. el remanente, ¿no? Entonces, este, eh,
Juan les enfatizó mucho este punto, que ni por genealogía ni por racismo iban a ser salvos, ¿no? Sino por su arrepentimiento genuino y su confesión de pecados, la humildad que ellos tenían. Por eso los estaba llamando al arrepentimiento, porque ya no tardaba en entrar en escena Jesucristo. Ajá. Por eso les dijo, el reino de los cielos está cerca, o se ha acercado, o sea, porque ya iba a entrar en la escena Jesús, y por eso estaba preparando el terreno para que recibieran al Mesías, pero por lo que se ve, les entró por un oído y les salió por el otro. Pues sí, sí, y no los juzgamos porque muchas veces a nosotros o a los gentiles les pasa lo mismo, ¿no? Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, aquí, tanto el versículo 10, 11 y 12 nos va a hablar del fuego. Y este fuego significa un juicio, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la hacha puesta en la raíz, esto quiere, bueno, los árboles representan o simbolizan a las personas y el juicio es individual. Nada que no sea fruto genuino puede, crecer eh, para librarlos. Nada va a prevalecer para librarlos de este juicio. O sea, ellos necesitan individualmente arrepentirse, ¿no? Y como les decía, el hacha es cortarlos de raíces, desecharlos, porque no van a producir este fruto. Entonces, este árbol que no produce frutos, pues es desechado, totalmente cortado de raíz. Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser viva y tiene que ser agradable a Dios. La fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma, pero no precisamente hablar de obras que nosotros decimos que son justas, sino de este cambio de actitud que tengo hacia esta redención que Dios nos da, hacia esta mente que Dios quiere que tengamos este cambio de mente. Entonces, a esto se refiere precisamente el hacha y que la corta de raíz, ¿no? Y luego aquí dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eh, También aquí en el versículo 11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en fuego. Otra vez nos habla del fuego que nunca se apagará. Entonces, bueno, pues aquí nos está diciendo que el que viene es, eh, es un título mesiánico. Está hablando de este rey Mesías, ungido por Dios, que nos va a salvar, ¿no? Que va a salvar al pueblo judío. El ministerio de Juan el Bautista era simbólico y preparatorio, estaba preparando. Su bautizo es en agua para arrepentimiento, pero el bautizo del Mesías es en el Espíritu Santo. Así que cambiamos de diapositiva, Japo, por favor. El bautismo del Mesías es en el Espíritu Santo y fuego. Ajá, y da referencia al acontecimiento del día de Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida como cuerpo de Cristo en la tierra. Esto lo dice en Hechos 2, 1, 4. El bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con regeneración y santificación. Es para aquellos que están preparados por la fe en Él para formar parte de su reino. Y fuego, vislumbra el día del juicio o el día de Jehová, que vendrá sobre el mundo incrédulo, ¿no? Entonces esto se está refiriendo, estos versículos nos está hablando de cuál es el significado del bautismo de Juan
y cuál es el significado del bautismo del Mesías, de Jesucristo. Eh, por eso él viene a, pues precisamente a bautizarnos en su Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado, descendió una paloma bueno, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y esto quiere decir que vamos a hacer, que él ya fue bautizado en Espíritu. Aquí está la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, entonces, bueno, también nos está hablando de este bautismo en fuego, que es cuando los que no creyeron, los que no aceptaron este plan de redención, pues pagarán el precio en la tribulación, ¿no? En la gran tribulación, por no haber aceptado este plan de redención de nuestro Señor. ¿Ok? ¿Algún comentario de esto, Japón? Bueno, voy a que explicar que el bautismo literalmente quiere decir sumergir, ¿no? Sumergir. Entonces, cuando la gente se estaba bautizando con Juan, quiere decir que se identificaban con el mensaje de Juan, ¿sí? ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Pues que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba ya próximo a venir y iba a ser dos cosas, o iba a ser para juicio o sería para bendición. Eso depende de la actitud que cada uno tomara, ¿sí? Si se arrepentían y reconocían a Jesús como necesario para su salvación, porque el problema del judío era que se sentía lo suficientemente bueno, ¿sí? Que los que sí necesitaban preocuparse eran los gentiles. Ellos estaban bien delante de Dios, esa era su creencia. Y entonces ellos tienen que cambiar eso y aceptar. No puede haber salvación para una persona que no siente su necesidad de salvación, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que enfatizar la necesidad de salvación que tiene cada individuo. Su mayor necesidad es ser salvo, ¿sí? Entonces, que cuando Entonces, bueno, la palabra bautizar, que significa sumergir, hasta ilustra la manera correcta de bautizar, que es sumergiendo, porque así fue como fue bautizado Jesús. Entonces, cuando bautizar en el Espíritu Santo quiere decir que nos sumerge el Señor en el Espíritu. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Y como dices tú, ese es el bautismo del Espíritu, pero y el bautismo que dice y fuego, pues eso habla de juicio, por todo el contexto que está hablando, que si el hacha está lista para derribar el árbol que no da fruto, ¿sí? ¿Qué significa no dar fruto? Pues no creer en Cristo, ¿sí? Entonces, pero ese de fuego está reservado para el día del Señor, ¿no? Cuando todo aquel que no cree en Cristo, pues ya es condenado, dice Juan desde el capítulo 3 de Juan, que ya todo aquel que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Entonces, pues eso nada más es lo que podría ampliar ahí, Brendis. Oye, y por ejemplo, este de su aventador está en su mano. El aventador era una especie de pala dentada, o sea, con dientes, con el que el granjero lanzaba al viento las espigas con el grano. El viento se encargaba de llevarse la paja y solo el grano quedaba en el granero. El Exactamente. grano de trigo era recogido y la paja quemada. O sea, aquí también está siendo muy enfático en esto de que la paja va a ser quemada en fuego. También está hablando sobre el fuego, sobre Y dice que los que no creen, está refiriéndose a los que no creen en Jesús, serán condenados, serán ya han sido condenados. lanzados al fuego. Así es. Dice, esta figura señala el juicio futuro que el Mesías efectuará sobre la nación de Israel. Los rebeldes e incrédulos serán destruidos y el remanente fiel que ha puesto su confianza en el Mesías será librado y bendecido en su reino. O sea, eso quiere decir que recogerá su trigo. Se refiere Sí, al remanente que será salvo y en el cual el Mesías cumplirá las promesas que Dios hizo a los patriarcas. Wow, o sea, sí es. sí. Bueno, lo lee uno y de verdad sí se maravilla uno porque todo lo que, al menos como cristianos, hemos estudiado, visto, leído, pues nos confirma la palabra de Dios siempre nos confirma, no hay contradicciones, todo se relaciona, es como un rompecabezas.
Esta pregunta que pones ahí al final, Brenda, es pregunta de reflexión. Está interesante. ¿Qué tipo de fruto estoy invirtiendo en mi vida? Sí. Sí, El que siembra para la carne, dice, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida vida, eterna. vida eterna. O sea, sí es una llamada de atención para nosotros, porque esto de lo que está diciendo aquí Juan Bautista es como por un lado es aterrador y por otro lado es de consuelo, ¿no? Claro, ¿De qué depende? Sí. Depende de la decisión que tomes tú con respecto a Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Seguirlo rechazando o aceptarlo como tu único y suficiente Salvador? No hay más. así es. Ok. Bueno, Mateo 3, 13, 17 contiene la narración del bautismo de Jesús el Mesías por Juan el Bautista. El bautismo de Juan era con miras al arrepentimiento, ajá, o el arrepentimiento, que es la metanoia, el cambio de mente. La novia, Jesús, sí. Jesús el Mesías, por supuesto, no tenía ningún pecado de que arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo? Los que venían Sí. a Juan para ser bautizados confesaban sus pecados. Públicamente reconocían que eran pecadores. Pero Jesús el Mesías no tenía pecado alguno que confesar. En él no había pecado. Como dice primera de Juan 3:5, no hay pecado en él. Entonces, ¿por qué se bautizó? Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice? Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, ay, perdón, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bueno, pues aquí la pregunta es esa, por qué Jesús se bautizó si no tenía ningún pecado que confesar y no tenía por qué repetirse de nada? ¿Por qué Eh, es que se bautizó? ¿Alguno tiene alguna a idea ver, o algo leyó? bueno, Brendis, a ver si puedo participar. O sea, en realidad Jesús o sea, no se bautizaba, o los que iban al río Jordán no se bautizaban para perdón de pecados. O sea, en realidad el bautismo es para identificarse con el mensaje de quien está dando. O sea, si los que iban a bautizarse con Juan no iban a bautizarse para que los perdonaran de sus pecados, tenían que arrepentirse, obviamente, de no creer en el mensaje que Juan les estaba dando. O sea, más bien ellos tenían que esperar que ya iba a venir el Mesías que lo estaban esperando. Y en el caso de Jesús, Jesús se bautiza para cumplir con lo que estaba escrito, pero no para perdón de pecados, sino Jesús para identificarse con el mensaje de que él era del cual Juan estaba hablando. A Sí. ver, corríjanme si estoy mal, Japón. Oye, No, bueno, ahí le están pegando un golpe letal al catolicismo que enseña que hay que bautizarse para perdón de pecados. Pero aquí están planteando algo interesante. Eh, si el bautismo es para quitar pecados, entonces ¿por qué Jesús se bautizó? Y la respuesta es porque el bautismo nada tiene que ver con quitar pecados ni perdonar pecados, nada tiene que ver. Exacto. Bautismo es un acto de identificación, ¿sí? Jesús estaba identificando con la Con el clase mensaje. pecadora. Miren, ¿por qué dice hay que hacerlo como bautízame porque conviene que hagamos toda justicia? O sea, ¿qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera bautizado con Juan? La gente diría, pues ni el que está, si Juan no está diciendo que cuando aparezca Jesús sigamos a él y Jesús ni siquiera se bautizó con él, quiere decir que, ¿qué quiere decir eso? Entonces, Jesús se bautizó con Juan como identificándose él no Los tenía pecado, pecados. pero se identificaba con esa clase de gente, o sea, por toda la gente por la cual él iba a morir. Entonces era un acto de identificación, ¿sí? Entonces, recuerden que el mensaje de Juan era, arrepiéntanse porque ya el Mesías viene, necesitan arrepentirse, ¿sí?
y después síganlo a él, ¿sí? Sí. Ya es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, si tú te bautizabas con Juan, estabas creyendo que necesitabas arrepentirte, ¿sí? Y que cuando apareciera Cristo en la cena, en la escena, tenías ahora que seguirlo a él, ¿no? Entonces, el bautismo es un acto de identificación, nada que ver con quitar pecados. Simplemente Jesús se estaba identificando, pues, con los pecadores. Es como cuando, Daniel, cuando ora, y ora en el primera persona del plural, hemos pecado contra ti, Señor, pero pues Daniel realmente era un hombre de Dios, ¿sí? Pero se identificaba con la masa pecadora y por eso habla en plural, ¿sí? Entonces aquí también es lo mismo que está pasando con Jesús, se está identificando para que la gente viera que él estaba creyendo lo que decía Juan, se identificaba con el mensaje de Juan, ¿sí? No sé si Sí. aclaré o... Tengo Sí, una, sí, sí. Así. tengo una duda, por ejemplo, ahí o sea, Juan no, él todavía no, no predicó, o él no predicó acerca de la condición pecaminosa del hombre, ¿verdad? Eso fue ya más adelante. O sea, ese arrepentimiento de decir yo reconozco que he pecado y que necesito al Salvador, que es el Mesías, eso es posterior a la muerte de Cristo. No, pero Juan sí estaba predicando el arrepentimiento de los pecados y le estaba predicando al pueblo judío. ¿Y digamos, cuál era el pecado del pueblo judío? Su autoconfianza, Ujú. autoconfianza, ¿sí? Que pensaban que con sus obras se podían salvar. Y Pablo lo explica bien en Romanos, esto dice, nosotros también tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, así como los gentiles, ¿sí? Sí. Mm, Ok, sí. O sea, realmente lo que la pregunta es llevada a eso. ¿Por qué es que se bautizó? Bueno, pues Jesús dijo que tenía que cumplirse toda justicia. Él estaba cumpliendo la ley, tanto cuando se bautizó como cuando fue circuncidado, como cuando fue presentado en el templo. Entonces, él estaba cumpliendo la ley, ¿no? Él no vino a dejar de cumplir esta ley. Él vino a que se cumpliera. O sea, él no podía, como dice Japón, no podía decir, yo no lo voy a hacer porque yo soy el Mesías. No, él se identificaba con estas Humildad, la personas. sencillez. ujú. Exacto, él se identificaba con ellas. ¿Para qué? Para que vieran que era 100% hombre y era 100% No, Dios, ¿no? no, Entonces, reunión. realmente fue también otra de las cosas que dicen que se bautizó fue porque fue el inicio de su ministerio público. Cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, Dios dijo, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Entonces, también ahí estaba diciendo que él era el Mesías, ¿no? O sea, ya habíamos comprobado antes en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que Jesús es el Mesías y ahorita Dios confirmó que efectivamente él era el Mesías, ¿no? Porque él era su hijo en el que tenía complacencia. Entonces, realmente Jesús se bautizó para cumplir la ley, para La identificarse con las identificación de personas. los pecadores. Eh, el propósito del bautismo de Jesús el Mesías era que se cumpliese toda justicia. Es decir, él vino a cumplir todos los preceptos, tanto divinos como humanos. Su sometimiento fue completo y total, ¿no? Se identificó con el remanente. La confirmación y convalidación del mensaje de Juan fue la manifestación a Israel del Mesías, ¿no? O sea, también aquí Juan le presentó al Mesías, ¿no? También por eso se bautizó, porque fue el precursor que presentó a Jesucristo como su Mesías, como su rey. Ajá. Y finalmente, otro resultado del cumplimiento de su bautizo fue toda justicia, fue el hecho de que el Mesías fue ungido con el Espíritu Santo y poder para la ejecución de su ministerio terrenal, ¿no? Entonces, bueno, todas estas razones también nos explica Evis Carballosa que por qué Jesús se bautizó, pero no precisa, como dice Japón, ahí es cuando se le da con todo a la Iglesia Católica de que bautizan a los niños, ¿no?
para el perdón de los pecados, pero nada tiene que ver el bautizo con el perdón de los pecados, ¿no? Y porque están chiquitos, todavía no saben. Ujú. Exacto. Muy bien. Ahora sí, vámonos con ¿qué más? Pues 16, ¿no? el 16 Sí. Ujú. dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, pues este es un ungimiento, ¿no? Que significa su inauguración al oficio de Mesías, que cuando se puso en pie en la sinagoga y leyó Isaías 61:1, que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, ¿no? Y añadió en Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues también por eso fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El ungimiento es, bueno, la venida del Espíritu fue su ungimiento, y su ungimiento fue su inauguración al oficio de Mesías. Ujú. ¿Y por qué en forma de paloma? Bueno, la paloma es un ave de sacrificio. Ajá. Es apropiado que el espíritu haya venido a él en esa forma porque significa precisamente que es un ave de sacrificio y nuestro Señor Jesucristo iba a hacer un sacrificio por nosotros. En la cruz, la obra de la cruz. Es por la capacitación del Espíritu que Él llevará a cabo su ministerio de expiación y sustitución por los pecados del mundo. Así lavará nuestros pecados. Él, en su obra nos da vida eterna, nos limpia del pecado. Ya se cumplió todo en la cruz, Jesús cumplió todo esto. Nosotros por eso, aunque somos pecadores, eh, sabemos que Él es nuestro Salvador y sabemos que a través de Él alcanzamos a Dios. Es porque se hizo este puente, ¿no? Este abismo de separación. Estamos nosotros de un lado del puente, está el abismo y está Dios. Entonces la cruz hizo precisamente este puente para que nosotros crucemos a Dios. Entonces en su obra se cumple todo esto, ¿no? Y en el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del cielo, la confirmación de la visión, era una especie de señal de coronación del siervo sufriente. El énfasis de las palabras tenía por objeto recordarle que había nacido para sufrir. El pasaje termina con el maravilloso cuadro de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que están presentes aquí. La voz del Padre expresa su enfática aprobación. Podría decirse que ese era el resultado final del bautismo de Jesús el Mesías, es decir, su confirmación como hijo apto para ocupar el trono mesiánico. En su bautismo, el Mesías es divinamente autenticado en cuanto a su persona. Entonces, bueno, ya también, ¿por qué se bautizó Jesús? Ya también aquí nos dijo por qué es que Jesús se bautizó. Y bueno, pues creo que es todo. No sé si quieran agregar algo más, alguna pregunta, alguna duda. Ahí está el maestro Juan Carlos. Berenice, aquí tengo encontré algo que dice, mira, acerca del bautizo de Jesús. Dice, las tres personas de la Trinidad estaban presentes en este evento. El Padre que hablaba de su Hijo, el Hijo que estaba siendo bautizado y el Espíritu que descendía sobre Jesús como paloma. Que todo esto probó a Juan que Jesús era hijo de Dios. También estaba en conformidad con la profecía de Isaías que afirmaba que el Espíritu reposaría sobre el Mesías, en Isaías 11:2. El descenso del Espíritu Santo le dio el poder al Mesías para llevar a cabo su ministerio público. Eso está muy interesante. Está muy interesante. Y ese es un versículo que sale a relucir la Trinidad, evidentemente. Esa doctrina tan difícil de explicar, ¿verdad? Para la mente humana es difícil de explicar. Pero miren, muchas veces los cristianos cometemos el error de querer presentar la Trinidad utilizando primera de Juan 5:7, que dice,
porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Usamos ese versículo para tratar de demostrar la Trinidad. Esto que está aquí es correcto, pero ese texto no aparece en los primeros manuscritos después del siglo X apareció por algún copista quizá bien intencionado que quiso poner. Entonces, miren, no usemos este versículo, mucho menos contra un testigo de Jehová, porque ellos saben perfectamente la historia de este versículo. Ahora yo pregunté en el seminario, bueno, ¿y por qué no se le quita? Porque saldría peor ahora que dijeran que por qué le quitamos. No, eso es que era. Pero si queremos ilustrar la Trinidad, podemos utilizar, por ejemplo, Isaías, que ya les había dado yo este versículo. En Isaías 47:16, dice aquí, escuchan, aquí sale a relucir la Trinidad claramente. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. No está hablando Isaías, está hablando ahí el Mesías. Y ahora me envió Jehová el Señor y Sí, su Espíritu. sí, sí. Está hablando ahí el Mesías, está hablando que Dios lo envió, Jehová el Señor lo envía y su Espíritu. Ahí sale a relucir la Trinidad, ¿no? Entonces es mejor utilizar este versículo que Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 5:7 es el que no debemos de utilizar. Y podemos utilizar Isaías 47:16, ¿sí? 47, 16. Porque ahí el que está hablando no es el profeta, es el Mesías. El Mesías está diciendo, ahora me envía Jehová y su Sí. Espíritu, ¿sí? Entonces, ese es contundente. Además, hay otros textos más que podemos usar, pero no utilicemos porque te va a decir un testigo de Jehová. Sí. No conoces bien la historia de ese versículo. Pero es lo único que se sabe en los testigos de Jehová. ¿No? ¿Cómo No, utilizar? también se saben de memoria el de la fe sin obras está muerta, ¿no? Y la sacan de contexto, porque Santiago dice, ven cómo también es justificado uno por las obras y no solo por la fe. Pero vamos a ver de qué está hablando, hay que ver todo el El contexto. contexto, claro. Bueno, ok, pues muy bien, Brendis, terminamos a tiempo, tenemos tiempo para algunas dudas, preguntas, comentarios. Bueno, pues yo quiero comentar respecto a esto, pues estuvo muy bien explicado, Brendita, gracias a Dios que Dios te usa grandemente, gracias. Pues yo lo que podría comentar acerca de Juan el Bautista es que Juan el Bautista vino a hablarnos acerca del arrepentimiento, a preparar el camino para el Mesías, ¿no? Y el inicio del ministerio de Jesús, del Mesías, ¿sí? Y lo que me llama mucho la atención es que Juan el Bautista no era un hombre renombrado o conocido por que supiera mucho, sino era un hombre común y corriente, ¿no? Era un hombre totalmente humilde, totalmente fuera de toda esa contaminación del mundo, pero lo importante es que él traía un mensaje poderoso, ¿no? Y lo que a mí me deja de enseñanza es que nosotros también somos personas comunes, en el cual cuando creemos en Cristo, Él ha depositado ese mensaje en nosotros, ¿sí? Por eso la palabra de Dios también dice que el poder del mensaje no está en el vaso, sino está en el contenido realmente, ¿no? Entonces, ¿qué me deja de enseñarse? Nuevamente vuelvo a enfatizar en el Evangelio, que hemos sido llamados para llevar el Evangelio a los que no han escuchado. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿De quién? A todo aquel que cree en Él, ¿sí? Entonces vemos que tenemos un mensaje poderoso y a veces nos da miedo decir, es que no, todavía no puedo, es que no sé. No, el poder está en el mensaje, ¿no? Entonces sí debemos predicar, debemos hablar de nuestro Salvador y muchas veces nosotros perdemos el tiempo con otras pláticas, ¿no? Y queremos dar el evangelio y empiezan las dudas y empezamos a debatir y empezamos a querer comprobar que lo que estamos diciendo, no, la escritura por sí sola es poderosa, ¿no? Y entonces Amén.
otro mensaje también es que si tú, que creo que aquí todos, pero si tú no has sido bautizado en el mensaje de Jesús, ¿sí? Yo invitaría a las personas a que se bauticen en el mensaje de Jesús. No importa si se bautizaron de chiquitos, no importa si se bautizaron en otro mensaje, sino que se bauticen en el mensaje de Jesús, no para salvación, pero yo creo que simplemente cuando has reconocido a Jesús como tu Salvador, es por simple obediencia, es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Entonces, realmente, gracias, estuvo muy, alimentador todo esto. A mí me llama la atención que a veces nosotros tenemos algo de temor de compartir el evangelio porque ¿qué va a pensar mi jefe en la oficina que le diga que por su pecado se va a ir al infierno? ¿Qué pasa? A lo mejor hasta me despide o algo así. Pero a veces ese temor es el que nos frena. Pero mira, yo veo aquí algo importante, digno de imitar en Juan el Bautista, que a los líderes religiosos les dijo en su cara, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Y lo vimos cuando estudiamos los profetas menores. Ellos no se andaban con temores a gobernantes, a todo el mundo le decían acerca de la verdad de Dios. ¿Sí? Y entonces aquí nosotros debemos de, miren, nosotros no tengamos temor de compartir el Evangelio, porque nosotros no vamos a convencer a nadie, es solamente Dios. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En hacerle ver a la persona que es pecador, que es pecador. Él puede hacer, porque le va a decir, para que seas salvo, pero ¿salvo de qué? Pues estamos el primero a decir, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Nadie puede salvarse por medio de sus obras, ¿sí? Y con una sola vez que hayas fallado, es que has fallado en todo, ¿sí? No hay manera. O sea, es curioso que el evangelio, que significa buenas noticias, siempre comienza o debe comenzar con las malas noticias, porque si no, no vamos a apreciar realmente la buena noticia. Ay, si Cristo murió por mí, ay, qué bueno que todo dar. Lo acepto como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor, ¿no? Entonces, hay que predicar el evangelio, ¿sí? Sin temor, haciéndole ver a la persona. Bueno, quien se lo va a hacer ver es el Espíritu, no nosotros. Nosotros nomás compartimos lo que dice la Biblia, ¿sí? Es por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria. Algo de importante que dijo Armandito, el único sacrificio en el que se complace Dios fue en el sacrificio de su hijo. Es triste, de verdad, los sacrificios que hacen las gentes pensando expiar sus pecados y quizá lo hacen con buena intención, pensando que están agradando a Dios cuando en realidad lo están ofendiendo, ¿sí? ¿Ves? Todo el sacrificio que hizo mi hijo para que ahora tú quieras hacer sacrificio. No, la paga del pecado es muerte, punto. No hay ningún sacrificio excepto el sacrificio de su hijo. Eso es, ahí es donde reside la buena noticia, que Cristo ya resolvió este problema del pecado. Pero como dijo Leti, para todo aquel que cree, ¿no? Pues sí, audaz era Juan el Bautista. Y le costó la vida. La vida. Igual como Jesucristo confrontó a los fariseos, también les dijo hipócritas y le costó la vida también, ¿no? Entonces, ¿Se congeló la imagen? No, ¿no? No, La tuya, no, está Armando. bien. nada más la tuya, Armandito. Pues tú, hermanito, el que te quedaste congelado. Sí. ¿Algún comentario más? Uriel, Angie, Manuelita, Pastor, adelante, el que quiera comentar algo. Ay, pues Tenemos unos yo minutos. poquito, yo lo que aquí es Juan el Bautista era nazareo porque era pactado de Dios, ¿sí? Y aquí también dice la figura de Juan el Bautista, él predicaba en el desierto de Jerusalén y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y aquí nos dice también, arrepentimiento significaba darle espalda al pecado y fe significa volver a Dios. Juan el Bautista cazaba en el desierto para comer
y quería parecerse a Elías. También nos llama de los fariseos y saduceos, que ya es que y les decía generación de víboras. Los fariseos eran una pequeña secta judía legalista, era muy rígida. Los encuentros de Jesús con los fariseos eran muy conflictivos. Querían ellos, los fariseos, nulificar las escrituras, y los saduceos eran conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales. Negaban resurrección de los muertos. Aquí también Jesús se bautizaba para identificarse con la gente pecadora. Aquí anoté un capítulo de Lucas, del capítulo 3, versículo 22, donde dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo Complacencia. complacencia. Hasta ahí. Gracias. Gracias, hermana Linda. Gracias, gracias. Y perdón, pero es que me están haciendo endodoncia en una muela y me duele. Oren por mí porque tengo una infección ahí. Qué pena. Ya hasta me iba a acostar. Pero dije, no, es viernes. Bueno, ¿alguien más? ¿Queda, pastor? No diga que no le dejamos hablar. No Todo me bien, dejaron nada. todo bien, muchas gracias. Y muchas felicidades por la exposición. Creo que estuvo muy claro, gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Japo. ¿Sí? Bueno, yo nada más quisiera hacer un comentario. Con respecto a esto que comentas del Evangelio, yo creo que aquí Juan, como dices, ahorita ya retomando otra vez y bueno, releyendo el versículo donde enfrenta pues a los fariseos y a los saduceos, con lo que primero que empieza a decirles es precisamente de cuál es su pecado, ¿no? Que es la superficialidad. Creen, o sea, las obras externas que ellos hacían como para decirse y autocomplacerse, decir estoy agradando a Dios. Y los confronta con ese pecado que dice que no tienen fruto realmente, ¿no? Que todo eso que según predican, su fruto no es evidente. Y entonces, pues es como, como dices, a veces el evangelio es como que todos conocemos, sabemos que Dios es amoroso, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es fiel, soberano, pero a veces no conocemos nuestras limitaciones, nos queremos, justificar delante de Dios a nuestra manera, ¿no? Y eso es lo que también Juan ahí los está condenando, ¿no? Ustedes quieren salvarse, no como Dios está indicando, sino se quieren salvar con sus obras vanas que obviamente no están agradando a Dios. Entonces, de alguna forma también nosotros pues cuando tenemos, ¿no? A veces que hacer ver que pues no hay nada que nosotros podamos hacer humanamente para poder salvarnos, si no es a través de Cristo, siempre y cuando que reconozcamos que lo que hemos hecho no tiene validez. Y que si queremos hacer algo para salvarnos, estamos pisoteando, como en alguna ocasión me dijiste también, la sangre de Cristo. Entonces, ¿a qué vino Cristo si yo puedo salvarme, si mis obras son válidas delante de Dios? Entonces aquí, pues creo que Juan empieza, ¿no? También a dar el evangelio, haciéndoles ver y confrontándolos con su pecado, que es la superficialidad y las obras que no agradan a Dios. Claro. Claro. Pablo, hermanos, Pablo habla diciendo respecto al pueblo judío, dice, pues tengo dolor por los de mis sangres, porque me consta que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. ¿Y qué significa no conforme a ciencia? Pues no No, no, la conforme a Dios Biblia. lo ha revelado. Ellos pues, se jactaban en sus buenas obras, ¿sí? En sus rituales, ¿sí? Y la fe en Cristo pensaban que ellos no necesitaban eso. Ellos tenían pase automático a la UNAM por el simple hecho de ser descendientes. Ese era el Yo gran no tuve misterio. pase automático a Pase la UNAM. automático a la UNAM, pero no. Pues qué bueno, gracias a todos por estar aquí. Son 9:30, tiempo de descansar. Si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos próximo viernes con el capítulo 4, las tentaciones del Señor Jesús y el inicio de su ministerio, que tendré el privilegio de exponer ahora yo, ¿no? Entonces, oren mucho por mí para que podamos exponer la palabra con claridad y sobre todo con fidelidad al texto. Pues a los que nos vemos los domingos, nos vemos el próximo domingo. Y mañana con los varones también nos vemos mañana. Ah, sí, es cierto, mañana. ¿No? A las 5 de la tarde, Cosas, recuérdenle a sus ¿verdad? esposos. 5, sí. Y Freddy, le recuerdas a tu esposo que tiene que venir de este pueblo acá a la reunión. Bueno, pues que Dios les bendiga. Entonces, Patri, puedes orar y por ahí oras por la muela de Manuelita para que no se le vaya a complicar como se me complicó a mí. Ay, Ah, no. sí, ¿No? Esto sí, lo sí, vamos a sí. hacer ya. Adelante, Patri, y gracias a todos. Sí, gracias. Señor y Padre bendito, pues gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, primeramente por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre, pues nos redarguye, Señor, a cada uno de nosotros en las áreas en las que tenemos que seguir aprendiendo, Señor, y seguir edificándonos unos a otros, Señor. Te doy gracias porque, pues, estamos aprendiendo a través de la vida de Juan, Señor, a tener valor, Señor, a tener también conciencia, Señor, pues de la personalidad de Cristo, Señor, que pues llegó a este mundo, Señor, como tu Hijo y como el predestinado, Señor, desde todos los tiempos a ser nuestro Salvador, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas conectadas el día de hoy, Señor. Te pido que bendigas cada uno de sus hogares, Señor. Te pido también por las personas que que no pudieron conectarse, que ayudes a que puedan ver la grabación, Señor, y que a través de las grabaciones, Señor, lleguen las bendiciones a sus hogares y sobre todo espiritualmente, Señor. Pedimos especialmente por Manuelita, Señor, porque se recupere de la muela, Señor. Te pido para que poco a poco vaya sanando, Señor, y pueda tener mejoría y pueda descansar también, Señor, esta noche, así como cada uno de nosotros, Señor. Bendice pues nuestros hogares y bendice sobre todo los hogares de los líderes, Señor, que están cercanos a nosotros, Señor. Bendícelos a ellos siempre, Señor, y dale siempre la certidumbre, Señor, que nos puedan guiar a nosotros, Señor, en tu palabra. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Amén. sí. Amén. Amén.